La plata mexicana es reconocida a nivel mundial como de la mejor calidad y los diseños acuñados en este noble metal le han dado la vuelta al mundo y uno de esos diseños es el de la onza Libertad. Pero ¿sabes cuál es la onza predecesora y cuántos diseños de la onza Libertad tenemos hoy en día? Hoy te voy a mostrar varios tipos de onzas mexicanas y entre ellas verás una familia que rara vez se ve y que voy a poner a la venta. Al final del video te daré los detalles. Mientras tanto, quiero que sepas que la demanda de metales nobles y preciosos en su modalidad de amonedada ha existido desde hace mucho tiempo y por eso es que desde hace mucho tiempo tenemos muchas familias orientadas a la inversión en México. En 1905 se introdujo en México el patrón oro, siguiendo un poco a las grandes naciones que lo habían adoptado antes. Y aunque a final de cuentas este patrón oro no sobrevivió, la demanda de las personas por tener oro amonedado era alta, y por eso es que el centenario, aún después de salir de circulación, se siguió acuñando, primero como el llamado tejo, sin denominación, y luego con denominación para inversión. Los años bajos sabemos que circularon, pero los años altos sabemos que solo fueron para inversión. Esta que yo tengo es de las que sí circularon y pasaron de mano en mano. Aquí lo que más quiero rescatar es el fabuloso diseño que contiene esta moneda, el cual corrió a cargo de Jorge Enciso, grabado por primera vez en 1921 por Emilio del Moral. Lo interesante es que este diseño perdura hasta nuestros días, ya que el centenario se siguió acuñando hasta el día de hoy. Tenemos ya un video con todos los detalles de esta moneda. Algo de lo más interesante respecto a este diseño es que para satisfacer la demanda de estos metales finos amonedados, en plata también tendríamos exponentes para la inversión. Primero que nada surgiendo la onza Troy mexicana. Esta pieza también ya la hemos analizado en el pasado y cuenta en su diseño con una prensa de volante y una balanza. Sin embargo, aunque esta onza fue muy famosa y demandada, llegó un momento en que se decidió cambiar por completo el diseño y se rescató el antiguo diseño del centenario, aquel realizado por Jorge Enciso, y así nació la primera onza Libertad, la original que hoy todos conocemos como la onza gordita. Esta moneda también ya la hemos revisado en el canal y podemos ver que es totalmente similar al centenario, solo que fabricada en plata, y vaya que fue aceptada. A mí me gusta mucho este diseño y me gusta mucho esa característica de tener un grosor más pronunciado, lo que le ganó ese mote de onza gordita. Aunque fue muy bien recibida la onza Libertad gordita, llegó el momento de tener un relevo y fue que nació la llamada nueva serie Libertad, que es el diseño que hasta el día de hoy tenemos y que finalmente diferencia a estas onzas del centenario y cuyo diseño está sumamente bien logrado, aceptado y demandado a nivel mundial. Son de las monedas más hermosas que hemos tenido y acuñadas en un sinnúmero de tamaños y acabados. Por ejemplo, esta que vemos aquí es acabado satín, tengo algunas patinadas y otras casi nuevas, pero sin distinción, hermosas todas. En cuanto a otros tamaños y acabados, podemos ver aquí de 2 onzas en diversos acabados, satín, acabado espejo, acabado antiguo e incluso la siempre buscada y demandada mate brillo o reverse proof, una de las más hermosas. Y hablando de este diseño, la más grande de la familia es la de kilo, moneda que ya revisamos e incluso vendimos entre nuestros suscriptores. Ahora bien, aunque todas las familias son hermosas, las onzas gorditas siempre son buscadas, más que nada porque ya no se ven tanto como las contemporáneas. Y hoy quiero que vean una familia de ellas, una familia completa, que en lo que llevo en foros y subastas nunca había visto. He visto la onza por separado, tanto en acabado satín como en acabado espejo, pero nunca había visto la familia completa en acabado espejo, con todos sus miembros, desde la onza
media onza, cuarto de onza, décimo y vigésimo de onza. Viene en una especie de cartera de vinil con rótulos de la Casa de Moneda. Al sacarla, lo que vemos de primera instancia es un certificado de autenticidad que nos da una breve descripción y características técnicas de las monedas. Está impreso por ambos lados y a continuación vemos que viene en una especie de blister o un acrílico duro que protege las monedas. Podemos ver que está compuesta por todos los tamaños, pero para ver el estado de las piezas vamos a destapar este blister para poder verlas en su máximo esplendor. Tenemos primero la moneda de 1 onza, acabado espejo, ley 999 milésimas, y podemos ver que su estado es excelente. A continuación tenemos la de media onza, mismas características y nuevamente la conservación es muy buena. Tenemos un cuarto de onza y poco a poco iremos viendo que pasaremos a la de un décimo y un vigésimo, todas en excelente estado de conservación, reflejantes como espejo, y la Victoria alada en todas ellas luce perfecta. Como les decía, a mí por lo menos no me había tocado ver toda la familia de onzas gorditas juntas, y al igual que en otras ocasiones, esta es una de las familias que pondré a la venta también por medio de Mercado Libre, ya que ofrece seguridad, conveniencia, plazos de pago y además envíos cómodos. Si a ti te gustaría tener este pedazo de historia mexicana en tu colección, estaré dejando el enlace a la publicación de Mercado Libre, incluyendo el precio en la descripción del video y en los comentarios. Dime algo, ¿tú ya habías visto toda la familia de onzas gorditas en acabado espejo en su set oficial? Básicamente esa es la historia de nuestras onzas de plata de inversión, desde la onza Troy hasta llegar a las familias clásicas y nuevas de la serie Libertad. Espero que te haya gustado este video y antes de terminar, envío un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante difundiendo la bella numismática mexicana a todo el mundo. Gracias por creer en esta iniciativa y sobre todo ser parte de ella. También agradezco en general a todos los que han llegado hasta este punto del video, ya que gracias a ellos, a su me gusta y su suscripción, es que el canal sigue creciendo y llegando a más personas. Si les gustan este tipo de videos, déjenme un comentario y recuerden siempre apreciar las monedas y billetes no solo por su costo monetario, sino por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.